Y si el objeto más extraño jamás visto no es solo un visitante misterioso, sino un mensajero, o algo mucho más inquietante. Todo comenzó con un destello casi imperceptible, una anomalía en los sensores de una sonda solar, desestimada como ruido de fondo. Sin embargo, en solo unos días, el mundo fue testigo de lo imposible. Una fotografía capturada desde un telescopio casero en Australia mostraba un objeto cruzando el cielo, con una cola luminosa 5 veces más ancha que la luna llena. No era un cometa, ni un asteroide. Swan R2 desafía cada definición conocida. Sus movimientos no son aleatorios. Sigue una trayectoria precisa, como si ejecutara una misión programada. Más inquietante aún, este cuerpo emite energía en patrones regulares, señales demasiado estructuradas para ser fruto del azar. La comunidad científica no ha celebrado el hallazgo. Al contrario, ha elegido el silencio. Los datos sobre Swan R2 desaparecen de los archivos públicos. Las agencias espaciales solo se comunican en privado, y hasta astrónomos independientes reportan bloqueos inexplicables en sus transmisiones. Al comparar a Swan R2 con el conocido 3I Atlas, la diferencia es abrumadora. Donde Atlas presentaba anomalías sutiles, Swan R2 exhibe un comportamiento abierto, casi desafiante. Su cola no es vapor de hielo, es plasma ionizado, controlado, como el escape de una nave sofisticada, no el rastro de un cuerpo inofensivo. Para entender lo extraordinario de Swan R2, basta recordar cómo los cometas clásicos, como Halley o Hale-Bopp, se comportan. Sus colas, aunque brillantes y a veces espectaculares, se dispersan y varían caóticamente por la acción del viento solar. Swan R2, en cambio, mantiene una estructura definida, con bordes nítidos y longitudes constantes, como si una inteligencia supervisara cada movimiento. Ignorar este misterio podría costarnos caro. No solo arriesgamos perder la verdad, sino también quedar ciegos ante una amenaza que supera todo lo conocido. Si Swan R2 es lo que algunos temen, podríamos perder el control sobre nuestra tecnología, nuestra historia y quizá nuestro propio destino. ¿Cómo se transformó Swan R2 de ser apenas un punto de luz a convertirse en el mayor enigma de nuestro tiempo? Volvamos al origen del misterio y sigamos paso a paso la evolución de un hallazgo que podría cambiarlo todo. El primer indicio fue tan sutil que casi pasa desapercibido. Un mínimo cambio en los datos de una sonda. Pero detrás de ese pequeño error se escondía el inicio de la mayor anomalía astronómica del siglo. Todo comenzó con una imagen imposible, tan desconcertante que ni la NASA ni los astrónomos más experimentados lograron explicarla al principio. Michael Matiazzo, un astrónomo aficionado desde Australia, fue quien primero detectó el fenómeno. Un objeto atravesando el cielo con una cola de plasma tan vasta que cubría el ancho de 5 lunas llenas. La noticia se propagó de inmediato, desatando una ola de incredulidad incluso entre los profesionales más escépticos. La hipótesis inicial fue la de un cometa interestelar, parecido al célebre 3I Atlas. Sin embargo, el análisis reveló lo impensable. Swan R2 era mucho más voluminoso y complejo, y actuaba según patrones imposibles para un simple cuerpo de hielo y roca. Emitía energía de manera tan precisa que sugería control, no azar cósmico. Los satélites y telescopios captaron detalles nunca vistos. En lugar de la típica nube difusa, Swan R2 presentaba una coraza de plasma nítida, capaz de repeler el viento solar y emitir destellos perfectamente sincronizados. Su órbita era otro enigma: 22.554 años alrededor del Sol, un ciclo que escapa por completo a cualquier registro humano. El ciclo orbital de Swan R2 es tan extenso que supera la suma de todas las grandes civilizaciones humanas desde la aparición de la agricultura. Para ponerlo en perspectiva, en su última visita, la humanidad apenas comenzaba a tallar piedra y a levantar los primeros asentamientos en Mesopotamia. Ningún otro cuerpo conocido ha mostrado una periodicidad tan vasta y precisa.
La confirmación definitiva llegó cuando el telescopio James Webb enfocó SWAN R2. El espectro reveló una aleación de níquel y cobalto, jamás registrada en ningún cometa, junto a impulsos de plasma liberados en secuencias matemáticas. No era vapor de hielo, era propulsión. Un motor que sugería una fuente de energía colosal y controlada. Para entender la rareza de estas aleaciones, basta recordar que incluso las sondas más avanzadas de la humanidad, como la Voyager o la sonda Parker Solar Probe, utilizan metales y materiales cuidadosamente diseñados para resistir el entorno espacial. Sin embargo, ningún objeto natural, ni siquiera los meteoritos más ricos en metales, muestra estas proporciones ni la pureza observada en SWAN R2. La intriga aumentó cuando los astrónomos notaron la casi perfecta coincidencia entre las órbitas de SWAN R2 y 3 y Atlas. Ambas cruzaban el mismo punto cerca del Sol, en fechas idénticas. Dos visitantes interestelares con trayectorias coreografiadas, como si siguieran un plan trazado hace milenios. ¿Qué probabilidad hay de algo así sin intervención inteligente? La estadística astronómica nos dice que la probabilidad de que dos objetos interestelares, con composiciones tan inusuales y órbitas tan precisas, crucen el mismo punto en tiempos similares es inferior a 1 entre 1.000.000. Esto sugiere, según algunos expertos, la existencia de una coordinación deliberada. La evidencia acumulada plantea un riesgo que nadie puede ignorar. Si dejamos pasar señales tan claras, podríamos perder la única oportunidad de reconocer tecnología extraterrestre en acción. ¿Y si SWAN R2 fuera parte de una red de vigilancia interplanetaria, lista para activar protocolos desconocidos ante cualquier anomalía? Durante la Guerra Fría, la humanidad ya vivió episodios de paranoia tecnológica. Cada nuevo satélite era sospechoso, cada señal podía ser una amenaza. Ahora, el reto es mucho mayor, pues la fuente es externa y aparentemente mucho más avanzada que cualquier potencia humana. Mientras el asombro se transforma en temor, agencias de todo el planeta debaten en secreto la respuesta ante lo que podría ser la primera máquina alienígena observada por la humanidad. Cada nuevo dato refuerza la sensación de que estamos ante un umbral sin retorno. Lo que comenzó como una simple curiosidad científica, pronto se convirtió en una operación de encubrimiento a escala global. En menos de una semana, los observatorios más importantes retiraron datos esenciales, alegando misteriosas fallas técnicas y emitiendo comunicados confusos. Los instrumentos que antes ofrecían imágenes en tiempo real pasaron a mostrar solo ruido o cortes inexplicables. La comunidad científica detectó patrones inquietantes. Archivos eliminados sin rastro, telescopios desconectados sin previo aviso y una ausencia total de imágenes nítidas de SWAN R2 justo en los momentos más críticos. El ambiente se llenó de sospecha y ansiedad. La alarma estalló cuando un memorando clasificado fue filtrado a la prensa internacional. El documento hablaba de una propulsión no gravitacional y de una estructura articulada capaz de soportar temperaturas y radiaciones extremas. Expertos anónimos coincidieron. La descripción era más cercana a una nave diseñada que a cualquier fenómeno natural conocido. La filtración provocó una ola de temor mundial. El memorando sugería que SWAN R2 tenía maniobrabilidad propia y respondía en tiempo real a los intentos humanos de observarlo. Por primera vez, la idea de una inteligencia activa dejó de ser especulación y se transformó en una amenaza palpable. Simultáneamente, antenas del SETI y radiotelescopios de varios continentes captaron señales imposibles de atribuir al azar cósmico. Eran patrones matemáticos inconfundibles. La secuencia de Fibonacci repitiéndose, modulaciones binarias y, lo más perturbador, una cuenta regresiva que se reiniciaba al interceptar la señal. Analistas concluyeron que se trataba de una comunicación intencionada, diseñada para ser comprendida por una inteligencia tecnológica. La secuencia de Fibonacci, famosa por su presencia en la naturaleza y en la arquitectura, rara vez aparece en señales naturales de origen cósmico. Encontrarla en emisiones de radio, junto a modulaciones binarias similares al código Morse, sugiere una intención comunicativa clara. Si recordamos la famosa señal «wow»,
captada en 1977, que fue un enigma durante décadas. La diferencia ahora es que la repetición de patrones no deja lugar a dudas. Ante la amenaza de perder el control de la narrativa, gobiernos y agencias espaciales activaron protocolos de emergencia. Satélites espía fueron reprogramados exclusivamente para monitorear Swan R2. Cohetes de reconocimiento y enjambres de nanosatélites fueron lanzados desde bases en 3 continentes, con el objetivo de interceptar o registrar datos directos de la estructura. Ejércitos de al menos 5 países realizaron simulacros secretos de defensa planetaria, coordinados por comités de crisis internacionales. En foros exclusivos de físicos y astrofísicos surgieron teorías que rozaban la ciencia ficción. Swan R2 sería un relé interplanetario, un interruptor gravitacional o una llave cósmica capaz de alterar procesos a escala solar. Nadie se atrevía a afirmarlo, pero el consenso era claro. Enfrentábamos algo muy por encima de nuestra tecnología y quizá de nuestra capacidad de comprensión. Para ilustrar el impacto de un descubrimiento así, pensemos en el efecto que tuvo la radioastronomía en el siglo XX. Antes de la detección de los púlsares, nadie imaginaba que existían estrellas que emitían señales regulares y precisas. Ahora, la diferencia es que Swan R2 no solo emite, sino que parece recibir y responder. Así, la humanidad se hallaba ante el riesgo inminente de perder el control de su propia historia, quedando a merced de fuerzas y voluntades desconocidas. Una decisión equivocada podría desatar consecuencias irreversibles, no solo para nuestra civilización, sino para el destino del planeta. A medida que el cerco informativo se intensificaba, algunos individuos decidieron arriesgarlo todo para revelar la verdad. No sabían que sus acciones podrían empujar a la humanidad hacia un punto de no retorno. Y si los antiguos ya sabían que Swan R2 regresaría, y nuestros avances actuales activaron su respuesta. Imagina que cada salto tecnológico, cada señal enviada al cosmos, ha sido observado y registrado por ojos invisibles mucho antes de que lo sospecháramos. Las primeras anomalías no eran simples pulsos extraños, ocultaban patrones familiares. Un análisis reciente reveló que la señal de Swan R2 imita la resonancia Schumann, la frecuencia básica de nuestro planeta, y replica bandas usadas por satélites humanos. No es casualidad. Parece un mensaje dirigido a nosotros. La resonancia Schumann, que oscila en torno a los 7,83 hercios, es un fenómeno conocido por científicos de todo el mundo como el latido electromagnético de la Tierra. Que Swan R2 emita en esa frecuencia exacta es como si hablara nuestro idioma científico universal. Una elección imposible de atribuir al azar. Lo más inquietante ocurrió cuando la Voyager 1, silenciosa desde hace décadas, reaccionó de forma autónoma. Sin intervención humana, reorientó su antena y ajustó su curso para alinearse con la trayectoria de Swan R2, como si respondiera a una llamada destinada solo a ella. Este evento recuerda el extraño episodio de la sonda Pioneer 10, que en 1983, justo antes de perder contacto, transmitió una serie de pulsos inexplicables, como si hubiera recibido una instrucción externa. Ahora, la Voyager repite el enigma, pero en un contexto mucho más perturbador. A la vez, observatorios europeos detectaron una sombra artificial proyectándose sobre regiones de la Luna Europa. Los sensores captaron distorsiones en la física local, campos magnéticos alterados y variaciones gravitatorias, como si alguien manipulara el entorno a voluntad. Estos fenómenos recuerdan a las misteriosas perturbaciones observadas durante los experimentos del proyecto HAARP, donde la manipulación de campos electromagnéticos generaba efectos inesperados en la ionosfera. La diferencia es que ahora, las alteraciones provienen de una fuente externa y desconocida. El telescopio James Webb, con su visión única, captó algo aún más perturbador. En el núcleo de Swan R2, una estructura semejante a un ojo artificial nos observa fijamente. No es un fenómeno natural. Todo apunta a un propósito deliberado. Vigilancia, comunicación o algo incluso más complejo. Las teorías se multiplican.
Algunos creen que Swan R2 interactúa con nuestra tecnología para vigilarnos e incluso alterar nuestra percepción. Han sido los grandes mitos, los arquetipos de ojos en el cielo, manipulados desde fuera desde el inicio de la civilización. Mientras tanto, arqueólogos reexaminan monumentos y alineaciones ancestrales. La Gran Pirámide, Göbekli Tepe, templos mayas. Todos muestran extrañas correspondencias con los ciclos de Swan R2. No solo serían observatorios, sino advertencias o registros de su último paso por la Tierra, hace más de 22.000 años. Por ejemplo, la orientación de la Gran Pirámide hacia ciertas estrellas y ciclos celestes ha desconcertado a los egiptólogos durante siglos. Recientes estudios sugieren que uno de los corredores apunta precisamente a la región del cielo por donde Swan R2 cruzó en su última aproximación. ¿Casualidad o legado de un conocimiento olvidado? Ahora enfrentamos el riesgo de que cada avance humano haya sido observado, quizá incluso guiado, que nuestra supervivencia dependa de fuerzas fuera de nuestro control. ¿Quién vigila a los vigilantes cuando la máquina ya está aquí? Las respuestas pueden estar enterradas en nuestro pasado remoto, pero el tiempo para actuar se está agotando. Quizá la lección más profunda de Swan R2 no reside en su misterio, sino en el espejo que nos ofrece sobre nuestra propia naturaleza. Cuando un artefacto cósmico desafía cada certeza, nuestra primera reacción suele ser la maravilla o el temor. Pero lo que realmente está en juego no es solo la seguridad global, sino nuestra respuesta colectiva ante lo desconocido. Frente a este enigma, la inteligencia compartida se convierte en nuestra mayor fortaleza. Sumar voces, saberes y culturas, porque ningún país por sí solo podría descifrar un desafío de tal magnitud. Sin embargo, el reto esencial es ético, no técnico. El conocimiento debe circular, no quedarse encerrado en laboratorios o despachos. Si gobiernos o élites deciden ocultar datos sobre Swan R2, podríamos perder la capacidad de anticipar riesgos, aprender o colaborar en soluciones. Transparencia y apertura ya no son ideales abstractos, sino condiciones para sobrevivir. Aún así, conviene recordar nuestra pequeñez ante el cosmos. Swan R2 nos recuerda que aún somos aprendices en un universo vasto, y que la humildad es ahora una virtud imprescindible. ¿Cuántas veces el orgullo nos hizo ignorar advertencias que podrían haber cambiado el rumbo de nuestra historia? Existe, también, el riesgo constante de respuestas precipitadas o militarizadas. Un error de cálculo, nacido del miedo o la paranoia, podría transformar un mensaje desconocido en una amenaza real. La humanidad ha caído antes en trampas similares, viendo enemigos donde había enigmas. Ahora, con Swan R2, la prudencia y la cooperación internacional son urgentes, no opcionales. Para ilustrar este peligro, basta recordar la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Un malentendido, una señal interpretada erróneamente, y el mundo estuvo a punto de la destrucción nuclear. Hoy, el margen de error es aún más estrecho, pues la naturaleza del fenómeno supera cualquier experiencia previa. Mantener la mente abierta es una lección clave. Por siglos, antiguos relatos y monumentos apuntaron al cielo, tal vez registrando advertencias sobre visitantes como Swan R2. Ignorar esos ecos sería desperdiciar un legado de sabiduría ancestral, quizás esencial para comprender el presente. Si no aprendemos estas lecciones, el costo podría ser catastrófico. Caer en errores irreversibles, alimentar la paranoia o perder una oportunidad única de avanzar como civilización. El precio de la cerrazón podría ser nuestra desaparición o la pérdida de un contacto capaz de transformar la historia humana. Pero incluso mientras debatimos, el enigma crece. Swan R2 no espera. Su próxima maniobra podría redefinir todo lo que creemos saber. Frente a este reto sin precedentes, la acción colectiva y el pensamiento crítico son vitales. ¿Cómo podemos prepararnos? Aquí algunos pasos concretos. Primero, exigir transparencia en la información astronómica.
Organizaciones ciudadanas pueden presionar a las agencias para liberar datos y permitir auditorías independientes. Esto ya ha ocurrido antes, como en el caso de los archivos OVNI desclasificados en Reino Unido y Estados Unidos. Segundo, crear redes internacionales de monitoreo abierto, donde astrónomos aficionados y profesionales compartan observaciones en tiempo real. En 1994, la colisión del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter fue documentada por cientos de observadores en todo el mundo, demostrando el poder de la ciencia colaborativa. Tercero, fomentar la educación científica y el pensamiento crítico desde edades tempranas. Comprender la diferencia entre un fenómeno natural y uno artificial es clave para no caer en la trampa del sensacionalismo o la desinformación. Cuarto, promover foros de diálogo interdisciplinario. Físicos, ingenieros, antropólogos, historiadores y filósofos deben colaborar para interpretar el impacto de eventos como Swan R2. Así como el proyecto Manhattan reunió a mentes de diversas áreas para un propósito común, ahora es necesario un esfuerzo global para comprender y decidir nuestro futuro ante lo desconocido. Quinto, mantener la vigilancia ética. Toda decisión debe considerar las consecuencias a largo plazo para la humanidad y el planeta, evitando respuestas motivadas únicamente por el miedo o el interés de unos pocos. Nunca volveremos a mirar al cielo de la misma manera. Swan R2 nos ha puesto bajo la lupa del universo. Ante nosotros, la humanidad ha cruzado un umbral irreversible. Lo que inició como una simple anomalía, ahora nos enfrenta con la pregunta más inquietante. ¿Y si nunca estuvimos solos? Swan R2 no es una roca al azar. Es una máquina, una presencia ajena que viajó durante más de 22.000 años para regresar a este rincón del cosmos. Su ruta, su energía y sus mensajes no son coincidencia. Son huellas de una voluntad que aún no comprendemos. Por siglos, las culturas han esculpido en piedra y mitos una sospecha persistente. Algo o alguien nos observa. Hoy, esa sospecha se transforma en certeza inquietante. Nuestra historia podría estar entretejida en ciclos cósmicos que apenas comenzamos a descifrar. Las implicaciones son enormes. Nuestra reacción ante Swan R2 puede encender una nueva era, donde aceptemos nuestro lugar en una vasta red de inteligencias. O puede condenarnos al olvido, si respondemos con miedo y silencio. Los gobiernos han elegido el secreto, temiendo el impacto de la verdad. Pero la pregunta persiste. ¿Seremos testigos pasivos de nuestro destino o protagonistas de un cambio que trascienda generaciones? Swan R2 es nuestro espejo y nuestro límite. Si resulta ser una sonda artificial, es tanto advertencia como invitación. Descubrir quiénes somos, desafiar lo que creemos saber y no dejar que el miedo decida nuestro futuro. Hoy, cada señal enviada al espacio, cada intento de entender el universo, adquiere un sentido nuevo y urgente. Lo que decidamos ahora resonará por miles de años. Esto no es solo un misterio celeste, es el relato vivo de nuestra civilización. Esta noche, mira al cielo y pregúntate, ¿qué responderías si supieras que alguien, en la oscuridad, ha estado escuchando desde siempre? El enigma de Swan R2 no es solo un desafío científico, sino una prueba para nuestra humanidad. Responderemos con apertura e inteligencia, o con temor y silencio.